Hoy además vamos a aprender mucho porque ha venido a visitarnos, y se lo agradezco muchísimo, David Alvira, de una compañía que se llama ID Domótica. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí, Rafael. Muchas gracias por llamarnos. Gracias a ti, gracias por atender nuestra llamada. Para que nos expliques, luego vamos a tener ocasión de hablar largo y tendido. Les han dado premios, han hecho una rehabilitación integral muy interesante de una serie de viviendas aquí en Madrid con la domótica. Y antes de seguir adelante, te quiero preguntar qué es eso de la domótica, porque seguro que hay un montón de oyentes que nunca han escuchado esa palabreja o esa palabra. Bueno, pues sí, gracias a Dios cada vez se escucha más, pero también es difícil de entender el concepto. Básicamente, en una vivienda, en un edificio, nos encontramos muchas instalaciones, iluminación, persianas, climatización, seguridad, y cada vez son más complejas cada una de ellas. Una instalación de climatización cada vez tiene más componentes, más sistemas de aire acondicionado más complejos, las persianas pues ahora son motorizadas, la iluminación hay muchos tipos, y un sistema de domótica lo que hace es integrar todas esas pequeños reinos de taifas de cada instalación y poder controlarlas todas desde una manera centralizada o desde un móvil a través de una aplicación, una pantalla. Y cuando tú consigues integrar todas esas semi-instalaciones en una, puedes llegar a hacer, por ejemplo, yo creo que con ejemplos es como mejor se ven estas cosas, cuando sales de tu casa, pulsas un simple botón donde pone salida y baja todas las persianas de la casa, activa la alarma, apaga las luces, y eso pues lógicamente influye en un ahorro energético porque no te dejas nada encendido, en confort, etcétera. O sea, esto que estás contando no es ciencia ficción, no está en las películas, sino que esto existe ya. Esperemos que no, porque tenemos que vivir de ello. Claro. Siempre se habla de que es el futuro, ¿no? Bueno, pues yo soy un poco enemigo de hablar de qué es el futuro porque ya está lo aquí. Primero tenemos que comer de ello y del futuro nadie vive, ¿no? Está aquí, lógicamente en estos años atrás, como cualquier sector, con la crisis, pues ha habido un paréntesis y ha habido un cambio de paradigma en casi todo. Pero sí, está aquí, ha venido para quedarse, por supuesto. Sí. Bueno, pues luego vamos a tener tiempo de poder, para que nos expliques exactamente qué tipo de detalles tienen estas viviendas, si es verdad que uno con su teléfono móvil, estando de paseo, pues no sé, por la Puerta del Sol, puede darle un botoncito y que se muevan solas es un decir, algunas cosas de su casa. Vamos a ver si luego eres capaz de explicárnoslo y nosotros que lo podamos también entender. Muy bien. Bueno, pues seguimos en directo en Su Casa es la Inter, 2 de la tarde y 43 minutos. Le invito a don Eduardo Molet a que se incorpore a esta conversación con nuestro invitado de hoy, con David Alvira, del que estoy seguro que vamos a aprender todos un montón de cosas, incluidos por supuesto nuestros oyentes, porque esta empresa que lleva 3 años funcionando, ID Domótica, viene de una experiencia anterior de David Alvira y en total creo que habéis recibido 13 premios por este tipo de actuaciones, David. Sí, bueno, todos los profesionales que tenemos en la empresa hemos participado en esa serie de proyectos y la verdad es que es un orgullo haber tenido tanto reconocimiento. Este edificio en el centro de Madrid, por el que te hemos ido a buscar, 26 viviendas en la calle Recoletos, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y qué características tiene este edificio? ¿Qué destacarías de lo que ha sido esta rehabilitación? Bueno, por encuadrarlo primero en la situación donde se desarrolló este proyecto, la verdad es que fue desarrollado, curiosamente, en plena crisis económica, donde luego Eduardo nos podrá seguro confirmar esto, donde la poca inversión inmobiliaria que había era inversión extranjera. En este caso, pues es así y se invirtió dinero en la rehabilitación de este edificio, el cual incorpora pues un equipamiento de domótica muy elevado, muy completo y la verdad es que es una referencia un poco en el sector.
Uh-huh. En este tipo de proyectos, ¿el que los encarga ya sabe exactamente lo que quiere o busca la asesoría vuestra y vosotros vais aplicando un poco en función de lo que podéis ofrecer? Hay de todo. Ya ahora sí que la gente lo empieza a tener un poquito más claro. En líneas generales, las líneas maestras sí que las tiene bastante claras. Pues quiero más seguridad, quiero más confort, quiero iluminación. Pero siempre hay una fase, digamos que ese 20-30% del lazo final del proyecto, lógicamente necesitan un asesoramiento de qué producto actual hay, de qué cambios, etcétera. Sí, vamos a ver, sí. Yo entiendo que David Alvira se dedica a rehabilitar edificios y entonces lo que aplica ya es la domótica, es decir, moderniza absolutamente todo de una forma integral. Y la pregunta mía es, si un particular lo quiere hacer, por ejemplo, en su casa, en un chalet que tiene 10 años, ¿puede también tener ese tipo de domótica o tiene que ser un edificio completo? Un edificio completo o no, o una rehabilitación integral del edificio? Es decir, o desde el principio, desde la construcción, o, sí. Por ejemplo, un ejemplo concreto es una persona que tiene un chalet o un piso y lleva en ese piso pues 20 años y de repente pues le gusta la domótica y dice, pues, bueno, pues voy a intentar. Lo quiere hacer solo en su piso, ¿no? Solamente en mi piso y un piso ya de segunda mano, sí, o sea que sí. Las instalaciones son las que son. Es una muy buena pregunta, Eduardo, y la verdad es que es una pregunta que nos hacen muchos clientes, por ejemplo, arquitectos. Por matizar, nosotros no rehabilitamos todo el edificio, somos una parte pequeña. Normalmente hay un arquitecto o constructora que hace una rehabilitación y nosotros somos la parte que hacemos solo la instalación de domótica. Sí. Vuelvo a tu pregunta. Sí que normalmente se necesita que esa vivienda esté sufriendo una reforma. Es decir, es raro que nosotros hagamos una instalación domótica en una vivienda ya finalizada. La razón, principalmente porque tiene un cableado específico, hay que poner elementos físicos en la pared, en el cuadro eléctrico. Y se aprovecha el momento de la reforma. Efectivamente. Para hacer eso, ¿no? Hemos tenido casos donde algún cliente ha hecho una reforma solo para incorporar domótica, pero estamos hablando de casos muy puntuales. Sí, o sea, lo normal es aprovechar la reforma para incorporar la domótica. Correcto. ¿No? Claro, porque si no sale muy caro. Veo aquí en esta documentación que tenemos que las inversiones en este tipo de casas, entiendo que de pisos de cada uno, sería a partir de los 5.000 euros, pero me imagino que de 5.000 a muy en adelante, ¿no? De muy adelante y también hacia atrás. ¿Sí? Sí, este es un proyecto que ya sus prestaciones básicas, digamos que ya son altas. Partimos de un equipamiento de base bastante alto. Hacemos otro tipo de promociones quizás más grandes en otras localidades, por ejemplo en las localidades que antes he mencionado de Boadilla, sí, o en Valdebebas o en cualquier zona de Madrid, donde se pueden ir a prestaciones más sencillas que, por ejemplo, pueden partir de 1.500 euros, 2.000, o sea que podemos partir de esa cantidad. Y lo que se pueda crecer, pues lógicamente va un poco relacionado con el tipo de vivienda. Si nos imaginamos una vivienda, pues en este caso hay incluso alguna vivienda de casi 600 metros cuadrados, lógicamente es mucho más grande. Nos metemos ya con un equipamiento audiovisual, con un control absolutamente total de todo, se puede disparar, bueno, nos podemos ir a cifras mucho más altas. Por incluso. Ejemplo, di una cantidad. Pues, con la que estés habituado a poder trabajar, más o menos. Bueno, hemos hecho proyectos incluso de un equipamiento de sistemas de control de domótica de 80-90.000 euros. Los hemos realizado, no es lo más habitual, ¿vale? También es cierto que no hablamos de una promoción de X viviendas, ahí hablo de proyectos de una vivienda concreta, claro, donde no se hace un paquete para X personas, ¿vale? Son proyectos diferentes. ¿Y cuál suele ser el perfil más habitual de cliente que soléis encontraros? Bueno, cliente final, me refiero. Cliente final, pues lógicamente es un cliente de nivel adquisitivo alto. Sí. ¿Conocimientos específicos del tema de la domótica o no necesariamente? Bueno, quizás cierta tendencia tecnológica, edad, el perfil suele ser masculino, las cosas como son.
entre 40 a 50 años aproximadamente. ¿Familias? Familias, sí, por supuesto. Sí, sí. Familias, yo os diría que el 95%. Prácticamente todos, sí, ¿no? Sí, sí. Y se estropean la domótica, es decir, porque a mí me da un poco de miedo muchas veces decir, bueno, joder, haces una inversión. Hago una inversión y luego digo, y un problema más, es decir, yo la persiana con la cinta la bajo perfectamente, pero Con la ya mano, ¿no? pero ya con el teléfono móvil digo, jo, pues si no me funciona, que ya no sé cómo solucionarlo, ¿no? Pues igual esta respuesta está todo el mundo esperando que no, pero la respuesta, para ser honrado, es que sí. Claro. Se estropea como todo. Es decir, ¿que se estropea más el elevalunas eléctrico o el de manivela? Pues el eléctrico. ¿Y Claro. cuál Tiene más se tecnología. utiliza más? El eléctrico. El problema no es que se estropee, que tampoco es que tenga mucho índice de averías. También esto sí que es verdad, igual que lo otro, esto es verdad. La cuestión es la responsabilidad de la empresa que lo implanta a la hora de dar servicio a Claro. esas averías que puedan surgir, Lo que es el ese servicio postventa, desconocimiento ¿no? de las personas, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Claro. Y más todavía que mucha gente, tal y como decías antes, no se conoce y a veces piensas que no funciona, pero realmente estás utilizándolo de una manera incorrecta. Pero bueno, sí, como todo, Sí. como Claro. todo. Tiene problemas como todo. Sí, lo que pasa es que mucha gente lo que no quiere son problemas. Es decir, yo me Sí. acuerdo que hace 40 años me compré un Opel Kadett y quería comprarlo sin elevadunas automático, quería de manivela. Y no había. Y no había. Pero es que pensaba, digo, que como era nuevo los elevadunas, digo, Como se rompan, me lo compro con elevadunas y se me van a romper. Y voy a estar cada 2x3 con cada el 2x3 problema. viniendo. Y entonces me acuerdo que insistí hace 40 años el Opel Kadett y no había. Es un ejemplo fantástico porque la domótica es muy similar. Claro. ¿Falla alguna vez el elevalunas? Pues alguna vez falla, Claro, pero nadie dejaría de comprarse ahora un elevalunas porque falla. Claro, Pues claro. la domótica tiene un índice bajo de averías. ¿Qué pasa también? Que es más crítico y en esto somos muy responsables nosotros. ¿Qué quiere Es decir más crítico? Pues que si te falla un piloto automático o te falla el móvil y no puedes ver una aplicación, pues bueno, no pasa nada, no lo usas. Pero si no te funciona la calefacción, Claro, o no puedes entrar en es casa. un problema. Puede ser un problema, Claro, claro. entonces ahí nosotros pues incluso atendemos sábados, domingos, si hace O sea, falta. si estáis son disponibles para que en caso de avería enseguida se pueda arreglar, ¿no? Estamos disponibles, intentamos estarlo siempre. Con alto Sí. coste personal, me imagino. La verdad es que sí, pero bueno, ahí tenemos un equipo muy bueno y hay que decir que, bueno, generalmente en el sector yo creo que la gente es responsable en esto. Claro. Hay de todo como en todos los sitios. Te voy a pedir, David, a lo mejor no es fácil responder, ¿no? Pero claro, tú conoces muy bien estas casas y nosotros no las conocemos y por tanto nos tenemos casi que imaginar cómo son. Ujú. Pero si tú tuvieras que destacar las cosas que más te llaman la atención, incluso a ti mismo que las conoces bien, o lo que puede ser más ilustrativo para nuestros oyentes en el campo de la domótica, ¿de qué tipo de servicios o de aplicaciones estamos hablando? Pues mira, hay una aplicación muy curiosa o muy interesante que muchas personas cuando estás haciendo el proyecto, como no lo han utilizado, piensan que es un poco, perdóname la expresión, pero chorrada o que Sí. no sirve para nada. Claro. Pero es algo que todos hacemos todos los días y la verdad que cuando lo tienes es una gozada. Por ejemplo, entrar a tu salón, que tienes 3 o 4 luces y una persiana, y bueno, pues cuando entras hay cierta hora de la tarde que o te pones a leer o a escuchar música Sí. o cualquier actividad y normalmente pues vas a la ruedita para regular la lámpara de pie, enciendes la luz de la librería, la que está en una esquina te gusta de otra manera Tienes que tocar 5 o y 6 te gusta botones. levantar las persianas. Bueno, no pasa nada, todos lo hacemos, no es un drama. Sí. Pero cuando entras y encuentras un pequeño botón a tu derecha que pone pues hora de lectura o de televisión, como lo quieras Está llamar, personalizado. pulsas y te genera lo que se llama un ambiente Claro. y te pone una luz al 20%, otra al 40%, pues realmente es muy acogedor, muy confortable, es una gozada. Lo puedes ejecutar, por ejemplo, desde el móvil, estando sentado en el sofá, acabas de leer y dices, bueno, ahora realmente vamos a cenar, ¿no? Y en la cena las luces quieres que se comporten de otra manera. ¿Es un capricho? Bueno, pues
Pues sí, como muchas cosas en esta vida, ¿no? Como el famoso elevalunas. Pero realmente es algo que luego a la gente le parece muy espectacular y es difícil luego desacostumbrarse. Es lo que te iba a decir, que una vez que lo tienes, Efectivamente. lo que ya no quieres es volver, es un poco lo de Luego ese no quiere ejemplo, volver ¿no? para atrás. No quiere volver para atrás, ¿por qué no? Porque te acostumbras, ¿no? Eso es. Es lo que tienen las comodidades, ¿no? Claro. Hay cosas como, por ejemplo, la calefacción. Hay cosas como la calefacción, por ejemplo, que es importante. Muy importante, claro. El tenerlo, gente que trabajamos fuera y de repente decimos, no queremos tener todo el día la calefacción puesta y decimos, pues mira, voy a llegar a casa a las 8, pues con el móvil, Luego, por ejemplo, una hora antes la coloco. Ahorras también en calefacción porque la utilizas las horas que realmente quieres. O sea, hay muchos Y componentes. te encuentras un confort en casa cuando llegas, que no tienes que estar esperando ahí. O del fin de semana, quiero decir. Exacto. También. El que tenga una casa en la sierra del fin de semana, Exacto. llegas y Pues está llega- calentita. claro, llega el viernes 2 horas antes o 3 horas Para antes. Eduardo no hacía falta explicarle nada, podía haber venido solo, ya lo conoce muy bien. Efectivamente. También hay sistemas de detección de fugas de agua en sótanos y trasteros, ¿no? Sí, esos son componentes un poco más pasivos, ligados no tanto al confort sino a la seguridad. Bueno, pues si tienes una fuga de gas, una fuga de agua... Que salte la alarma, ¿no? Eso es, te avisa para que estés informado e incluso te puede cortar directamente el suministro tanto de gas como de agua. Por ejemplo, en un bloque de viviendas puedes conseguir que no cale ese agua en el vecino de abajo, que no haya siniestros, pero es algo más muy interesante, pero más pasivo. No es tanto de uso por el cliente o por el usuario de la vivienda. Pues está siendo apasionante, la verdad, el tema. Antes me miraba Dani con una cara como diciendo, pero eso lo he visto yo en las películas, pero eso en la realidad no puede ser que exista. Pues existe. Y además, David es el mejor ejemplo que, como él dice, se gana en la vida bien, además, en el momento presente, lo cual es estupendo. Enseguida continuamos hablando contigo, David. Gracias. Quédate con nosotros porque es el momento de hacer una pausa. Muchos oyentes estarán diciendo, bueno, pero todo esto que está contando David Alvira, el gerente comercial de ID Domótica, está al alcance de cualquiera. Esto, cualquier persona interesada, lógicamente que disponga de unos ahorrillos para poderlo financiar, lo puede utilizar. Esto, por ejemplo, veo que se puede integrar en un simple iPad, en una tableta o en un teléfono móvil, ¿no? Sí, correcto. Lo que comentábamos justo además en este impasse, como la gente está muy habituada ya a utilizar el móvil, sacarlo de su bolsillo, abrir una aplicación, pues esto es lo mismo. De hecho, lo habéis visto vosotros aquí en vivo y ahí en directo. Una pena que los oyentes no puedan ver en este caso, pero es muy sencillo. Abres una aplicación, ves encender esta luz, la otra, subir poner esta la persiana, intensidad que eso quieras, es. lo que quieras, ¿no? Y por supuesto que cualquier teléfono, además, cualquier dispositivo de los actuales permite ese control. Lógicamente. Y esto lo haces, David, estando tú donde estés. Quiero decir, Sí. puedes estar en cualquier lugar Sí, y sí. operas sobre tu casa. Efectivamente, sí, así Y es. luego, el mantenimiento, una vez que hacen la instalación, ¿es necesario mantenimiento o una cuota mensual o así? No es necesaria. No hay cuotas mensuales. Para disfrutar de la instalación no se necesita pagar nada. En algunos casos el cliente se quiere sentir más protegido y disponemos de esos contratos, pero ni siquiera es lo habitual y no es necesario. Pues después vamos a seguir hablando contigo, David. De momento voy a pedirte que des un teléfono tuyo, o de vuestra empresa más bien, para que las personas que estén interesadas, clientes finales o intermedios, puedan contactar con vosotros. Muy bien, pues el teléfono es 901-101-385. Vamos a repetir, si te parece. Sí, 901-101-385. Y de Domótica. Y de Domótica. Y muchísimas gracias a ti, Rafael, y a esta casa por esta oportunidad que la verdad que está siendo una gozada. Encantados. Ya te adelantamos que vendrás más veces, porque además el tema yo creo que es súper interesante para todos nuestros oyentes.